agradeciendo la gentil invitación que nos ha hecho el señor director de CADEL, ¿no? CADEL, y la presencia del embajador de Suiza. Como yo soy un hombre oriundo de Colonia Suiza, me siento muy representado por el señor embajador, que además ha hecho muy atinadas reflexiones aquí sobre el tema de la justicia penal. Me parece además oportuno porque este es un momento singular donde todos estos temas están en el debate público, están en la atención ciudadana. La amplitud del concepto de justicia y democracia, dos conceptos o dos principios que son prácticamente imposibles de disociar. Es decir, nadie imagina un régimen democrático cabal que se pueda calificar como tal sin la existencia de una justicia independiente. Eso viene desde el fondo de la historia, desde el pensamiento de Platón, de Aristóteles, del gobierno de las leyes, de los constitucionalistas del siglo XIX, del siglo XVIII, de la Declaración del 48, de los derechos del hombre y del ciudadano, de lo que ha sido nuestra propia tradición democrática, el principio de la separación de los poderes, que es la base misma del régimen democrático, la existencia de tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, que actúen dentro del campo reglado del Estado de Derecho. Y para eso nada mejor para prevenir y para garantizar los derechos de todos los ciudadanos que recurrir a una brevísima anotación del maestro de los maestros, don Justino Jiménez de Aréchaga, que en su libro La Constitución Nacional, hablando de cómo se evitaba el abuso de poder, el más constante peligro para la libertad individual y colectiva, decía don Justino que él solamente se constriñe mediante una adecuada organización constitucional, que el gran problema de todo constituyente de sentido liberal es concebir la maquinaria gubernativa de tal manera que su adecuado funcionamiento sea conciliable con la protección de los intereses individuales. Y para ello se requiere, como la condición de las condiciones, la subordinación al derecho de todos los centros de autoridad pública, que todo poder provenga del derecho, que toda actividad debe cumplirse según los procedimientos establecidos en el derecho y que el poder no puede ejercerse sino en vista de los fines previstos y señalados por ese derecho. Pero también se requiere, como es natural, que el derecho no reconozca otra fuente de legitimación que el consentimiento común y que su autoridad derive de su aceptación por parte de los hombres. Y se preguntaba entonces el constitucionalista, ¿cómo se alcanza este resultado en nuestro régimen constitucional? Primero, y es natural y obvio, por el establecimiento de un sistema democrático republicano de gobierno, de modo de impedir que la voluntad de un solo hombre pueda dictar la ley. Vaya si los uruguayos vivimos estos tiempos negros en los cuales la voluntad de uno o de varios hombres dictaron el destino de los uruguayos sin estar sometidos al legítimo mandato del voto popular. Entonces, decía además cómo se evita el abuso de poder, Justino. Tercero, dividiendo el poder entre distintos centros de autoridad conforme al principio de la separación de los poderes, de tal modo que ellos se frenen y contrapesen recíprocamente con lo que se dificulta la tiranía. Esta es una de las bases del funcionamiento del sistema democrático. Entonces, cerraba esto diciendo, desde que se admita la posibilidad de que los derechos fundamentales del hombre no estén consagrados en la norma jurídica fundamental o de que puedan ser regulados por actos de administración o que frente al agravio de los derechos individuales no pueda recurrirse a un poder independiente de la autoridad política, se habrá comprometido todo el sistema democrático. Y así es. Así es en Occidente, así es en muchos países del mundo y así es cómo funcionan los regímenes democráticos sobre esas bases de los cuales no puede haber apartamientos. Entonces, la prosecución de todo eso, para obtener esa justicia independiente que permita a la gente vivir con tranquilidad, con felicidad, con prosperidad, tenemos que tener una eficiente administración de justicia. Y creo que aquí se ha planteado precisamente el funcionamiento, por lo menos de lo que refiere a la justicia penal. Lo decía el representante Esteban Pérez, y es una cosa que uno escucha siempre,
la justicia es lenta, o la justicia tarda pero llega. A veces la tardanza evita que llegue. De verdad que a veces las tardanzas son denegatorias de justicia. Pero también nuestra justicia es garantista. También nuestra justicia generalmente, y creo que siempre, hasta en las épocas negras de la dictadura, ha estado independiente del poder político. Y creo que eso es absolutamente esencial. De la misma forma, la otra pata de la justicia, que no son los jueces, sino que es el Ministerio Público. Ayer Ronzoni, que ha compilado este libro, escribió en Búsqueda un muy buen editorial que habla de las tentaciones políticas y los fiscales, hablando precisamente del rol fundamental que juegan en la administración de la justicia todo el Ministerio Público, tan importante como el de los jueces. Y si ahora nos vemos y vamos a ver, y creo que es inminente y creo que debe de acontecer, llegar a una reforma esencial, sustancial de nuestro Código del Proceso Penal, en absoluta igualdad, asegurando así lo que el embajador decía, la imparcialidad del juez, que ya no se va a dedicar a recoger la prueba, acumular la prueba, luego procesar y después dictar la sentencia, en una acumulación de funciones que consideramos absolutamente negativa y ya cuestión, me parece, ya del pasado. Yo integro la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. En el periodo de gobierno pasado, la ley de humanización y modernización del sistema carcelario, que era que 17897, encomendó la formación de dos comisiones, uno para la reforma del Código Penal y otra para la reforma del Código del Proceso Penal, comisiones que se constituyeron, comisiones que trabajaron mucho, y en cuanto a lo que refiere a la Comisión de Reforma del Código del Proceso Penal, donde había fiscales, magistrados, abogados, colegio de abogados, asociación de magistrados, actuarios, funcionarios, representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, porque esto también va a requerir una infraestructura muy importante con creación de nuevos juzgados, creación de nuevas fiscalías, dotación de medios materiales para ponerlo en funcionamiento. Dieron luz a un proyecto que, si bien no ha sido aprobado, fue remitido. Lo que pasa es que recién fue remitido en el mes de septiembre del 2009 y en realidad no pudo ser considerado por ninguna de las cámaras, y ahí fue definitivamente archivado y reflotado ahora. Está como anteproyecto, lo volvió a remitir la Suprema Corte de Justicia. Todavía el Poder Ejecutivo no lo ha hecho suyo, creo que esperando la instancia presupuestal, por lo que yo decía, porque requiere la asignación de recursos, pero que es, a mi juicio, un muy interesante y muy inteligente proyecto, que además cuenta con el consenso de todos los actores que están involucrados en este tema. Sistema acusatorio, iniciativa fiscal, una acción preeminente del Ministerio Público, ampliar las posibilidades de defensa de los encausados, la actuación de los defensores con un mucho mayor margen de amplitud, es absolutamente garantista, y evitar precisamente que el auto de procesamiento sea, como es hoy, un anticipo de la condena. En definitiva, hoy, ya se dijo acá, casi en el CONCAR, que tiene 3.000 reclusos, el 60% son procesados y no tienen condena. Eso, la verdad, que en materia de seguridad jurídica no es lo mejor que puede pasar. Y ya se sabe que el procesamiento equivale a la condena prácticamente, porque después se va a dirimir el tema de su libertad o no por la provisional, según de qué delito se trate, la anticipada, la condicional, pero sin condena. Y creo que la mejor garantía es precisamente que quien se prive de su libertad, porque ahora la medida cautelar, en definitiva, viene a ser la sentencia, porque lo que importa más que nada es la privación de la libertad. Entonces ahora se priva la libertad como medida cautelar por el auto de procesamiento. En este nuevo régimen, la privación de libertad como medida cautelar es la última ratio, es una excepción. Acá la privación de libertad va a venir por una sentencia de condena.